Estamos últimamente hablando del precio de la vivienda y lo que estiman es que el precio de la vivienda va a subir otro 4% en lo que queda de año y que marcará récord pese a la caída de ventas. Luego hablaba la información sobre el recalentamiento que puede haber de las hipotecas si empiezan a bajar más los tipos de interés, que se caliente el sector y esto que lleve incluso a niveles no vistos desde el 2007. Lo que vemos en el segundo trimestre de 2024 es una aceleración muy fuerte del crédito hipotecario. Sí, esto es coherente con lo que estamos viendo en el conjunto agregado de la eurozona o de la Unión Europea. Habría que ver luego país por país, más desagregadamente, pero en el conjunto vemos una aceleración, al menos en el segundo trimestre, de la demanda de crédito. Lo que hay que ver ahí es en qué medida esa oferta de crédito que están proporcionando los bancos surge a costa de un deterioro de los estándares crediticios, porque si eso fuera así, estaríamos sembrando las semillas de un desastre futuro. Oye, para abordar el tema final que venimos hablando y comentando durante los últimos programas también, ha salido un último informe de la sociedad de tasación. Estamos últimamente hablando del precio de la vivienda y lo que estiman es que el precio de la vivienda va a subir otro 4% en lo que queda de año y que marcará récord pese a la caída de ventas. Luego hablaba la información sobre el recalentamiento que puede haber de las hipotecas si empiezan a bajar más los tipos de interés, que se caliente el sector y esto que lleve incluso a niveles no vistos desde el 2007, que de hecho se especula que podría volver a subir el precio de la vivienda promedio, por encima del 2007. ¿Crees que se puede calentar? Lo hemos comentado muchas veces con el problema de stock de oferta, la diferente problemática, pero viendo todo este contexto y si hay bajada de tipos más acelerada de lo que estamos planteando o simplemente la que está planteada por parte del Banco Central Europeo, ¿puede calentar la concesión de hipotecas y que esto recaliente también el mercado y que se encarezca aún más todavía, en tu opinión? Mira, Johannes Borgen, que es una cuenta de Twitter de temas financieros muy recomendable, sobre todo focalizada en Europa, ha compartido hace un par de horas los últimos datos de evolución de demanda de crédito hipotecario en el conjunto de la Unión Europea y lo que vemos en el segundo trimestre de 2024 es una aceleración muy fuerte del crédito hipotecario. El crédito hipotecario en el segundo trimestre aumenta un 16%, que se dice pronto, ¿eh? Eh, También la demanda de crédito al consumo, es decir, no es algo específicamente de crédito hipotecario, el crédito al consumo crece un 13%, lo cual me preocupa un poco más. En cambio, el crédito empresarial, vamos, la demanda de crédito o préstamos empresariales no repunta, sino que sigue cayendo. Entonces, sí, esto es coherente con lo que estamos viendo en el conjunto agregado de la eurozona o de la Unión Europea. Habría que ver luego país por país, más desagregadamente, pero en el conjunto vemos una aceleración, al menos en el segundo trimestre, de la demanda de crédito. ¿Razones? Pues no lo sé. Probablemente la perspectiva de menores tipos de interés y que las propias entidades financieras estén bajando los tipos de interés, lo cual alimenta la demanda de crédito. ¿Tiene sentido? Bueno, en la medida en que hay una escasez de oferta de vivienda y que la perspectiva es a que los precios sigan subiendo, pues claro, cerrarte, digamos, el precio de un activo en el presente para protegerte frente al riesgo de subidas de los alquileres futuros tiene sentido, incluso, además financieramente, eh, vamos, habría que ver caso por caso, ¿no? Y precio por precio, pero es bastante común que, sobre todo si bajan los tipos de interés, pues la cuota de la hipoteca incluso sea inferior a la cuota o al pago equivalente del alquiler. De manera que eso, claro que alimenta la demanda de crédito. Lo que hay que ver ahí es en qué medida esa oferta de crédito que están proporcionando los bancos surge a costa de un deterioro de los estándares crediticios, porque si eso fuera así, estaríamos sembrando las semillas de un desastre futuro. Si no, pues bueno, es verdad que Europa, sobre todo países como España, llevan muchos años desapalancándose. El sector inmobiliario en breve llevará muerto, al menos, o no muerto, pero con una crisis de la que no se ha recuperado enteramente, 2 décadas, que se dice pronto. Sí. Cuando hablábamos de hace algunos años ya, claro, de la crisis de Japón como que era una crisis eterna, pues también hacía 20 años, ¿no? O sea, ahora ya hace más, obviamente, pero que yo recuerdo en 2010-2011 hablar de Japón, ¿no? Cuando empezó
AVE a aplicar el Abenomics, etcétera, pues es que esto no hay quien lo levante, es una economía que lleva estancada desde hace años. Bueno, pues quedan 20 años. Entonces, 20 años es mucho tiempo para que un sector se reestructure y obviamente la demanda fundamental pueda volver a aumentar. Yo creo que eso es en parte lo que estamos viendo en España. El balance de las familias se ha saneado mucho, la oferta de vivienda no ha remontado en absoluto, los precios han subido y por tanto es un activo relativamente escaso con perspectivas de mayor encarecimiento y frente al cual, o frente al riesgo de ese encarecimiento, pues los ciudadanos se quieren cubrir aunque sea apalancándose. Entonces, sí, todo eso es relativamente verosímil, que supere los precios de 2007, pues también tiene sentido. O sea, si lo pensamos, es verdad que eran precios de burbuja, ¿vale? Esa es la referencia, pero hoy hay muchos más hogares en España que en el año 2007, están mucho más concentrados geográficamente que en el año 2007, hay mucha más demanda extranjera que en el año 2007 y no hay mucha más oferta. Con lo cual, más allá de que los precios de 2007 tuviesen ese componente burbujístico que también anticipaba crecimientos futuros exorbitantes, pues desde un punto de vista fundamental, claro que hoy el precio de equilibrio intertemporal, si lo queremos, de la vivienda es más alto que en el año 2007, al menos en ciertos puntos de la geografía española que son como los nucleares, ¿no? Entonces, claro, si esa es la dinámica más o menos previsible después de 2 décadas de un mercado pues difícil para la inversión inmobiliaria desde el lado de la oferta. Hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, pero con un mercado que al menos el mercado primario no ha tirado casi nada. La construcción ha estado muy paralizada. Pues sí, no creo que sea algo absurdo ese tipo de previsiones. Más en un Aunque contexto de bajada de tipos, claro. Aunque entramos otra vez en el concepto de nominal y real, ¿no? Porque me estaban diciendo por aquí por el chat y digo, es cierto, dice, en términos reales no estamos como en 2007, claro, porque si tenemos en cuenta la inflación, pues no No, en es el términos mismo reales nivel. no, pero no sé, Pero o claro, sea, no he leído claro. el informe de la sociedad de tasación, no sé si cuando se refieren que vamos a recuperar los niveles de 2007 se refieren en términos nominales, que yo creo que ya los hemos recuperado incluso, Sí, sí, sí. o si se refiere a que en 2 o 3 años lo recuperaremos en términos reales. Exacto, exacto, Claro, exacto. Eso es, eso es. en términos nominales no, pero en términos reales, yo estaba hablando ahora en términos reales, que creo Claro, que claro. incluso en términos reales no me parece tan absurdo que, no sé, en 2 o 3 años, es decir, 20 años después del pinchazo de la burbuja, recuperemos en términos reales con más hogares, con más densificación de la población en ciertas áreas, con mayor demanda extranjera, que recuperemos los precios reales de entonces. Claro, y fíjate, aquí hay un debate y mucha, o gran parte de mi entorno, algunas personas que están cerca y que quieren comprar vivienda y están viendo todo esto que cada vez, no, es que me espero porque ya caerá, ya caerá, ya caerá, y lo que ven es que sube, sube, sube y que las condiciones de financiación tampoco es que sean la Hmm. bomba, ¿no? Pese a que va a haber bajadas de tipos de interés. Y dicen, no, pues ya me espero a que haya una crisis económica y que todo se venga abajo. Claro, para ti jugar a esto es como el mayor A ver, riesgo, yo ¿no? es Que puede que haber. lo suelo decir siempre, ¿no? Bueno, siempre que hablamos de este tema. Yo creo que en España tenemos nuestra generación, si lo quieres, muy grabada a fuego la crisis de 2007-2008, que fue un descalabro, especialmente inmobiliario tremendo. Y de alguna manera, cada vez que hablamos de crisis, esperamos, porque crisis es normal que vaya habiendo. Es verdad que llevamos muchos años, quizá demasiados, sin una crisis endógena, si lo queremos, quitando de lado el COVID, que fue exógena. Eh, crisis cada 7, 8, 9 años es normal que haya. Y creo que muchos han identificado crisis con esa profunda depresión que experimentamos en 2007-2008. De tal manera que están diciendo, bueno, pues cuando venga la próxima crisis, es decir, la próxima depresión profundísima de la economía, compro. A ver, esas depresiones propias de 2007-2008, el antecedente puede ser la Gran Depresión de los años 30. Correcto, Estamos sí. hablando de 70 años entre una y la otra. No es algo que suceda cada década, ni mucho menos. Desde un punto de vista, de hecho, nominal y real, hasta el año 2007, la vivienda no había caído nominalmente de precios en España desde la guerra civil.
decir, que también unos 70 años sin caer de precio en términos nominales. Y en términos reales sí había caído alguna vez, por ejemplo, en la crisis del 92-93, pero estamos hablando de caídas del 1, del 2% en términos reales. Es decir, que subió el precio, pero menos que la inflación, no es que cayera el precio. Entonces, es verdad que, claro, el país en estas 7 décadas, desde guerra civil hasta 2007-2008, pues es un país que aumentó mucho en población, que se desarrolló económicamente mucho, que por tanto tiene sentido que los precios de la vivienda se encarecieran muchísimo y esa dinámica no tiene por qué repetirse ahora, pero es que algunas de esas tendencias sí se están repitiendo, al menos en ciertas zonas geográficas del país, como las grandes ciudades. Un aumento muy importante de la demanda de vivienda externa e interna, ¿no? Por fragmentación de hogares y, por tanto, aumento de, de los hogares residentes, fuerte aumento de la demanda externa e interna, nacional e internacional también, de vivienda en las grandes ciudades y desarrollo económico cada vez más concentrado. Esto no es una cuestión únicamente de España, pero cada vez más concentrado en grandes ciudades. Y algunas de esas grandes ciudades cada vez más internacionalizadas. Todo eso también genera un contexto, sobre todo si no aumenta la oferta, donde, claro, esperar caídas del precio del 20 o del 30%, hombre, no, claro, imposible no hay nada, pero tampoco diría que Mm, es el escenario fundamental. Yo lo que les plantearía a quienes razonan esto es, ¿tú ves un escenario donde los alquileres vayan a caer, aunque sea en términos reales, un 20 o 30%? Y si la respuesta es que no, el precio capitalizado de esos alquileres, que es el precio de compraventa, salvo que creas que está muy desalineado con el precio de los alquileres, que no lo está, es decir, no estamos en un PER de la vivienda como el de 2007, que estaba a 33, pues el precio capitalizado de esos alquileres tampoco va a caer mucho si no se reducen mucho los alquileres o la expectativa vamos, la expectativa presente sobre los alquileres futuros. Entonces, no sé, creo que estamos muy influidos, ya digo, por la experiencia traumática que fue 2007-2008 y que de alguna manera esperamos que vaya a volver una de esas y no tiene por qué volver una de esas y más con las ratios de endeudamiento privado que tiene ahora mismo España, es que no, yo no veo una debacle deflacionista por colapso del crédito privado en España. Es que no hay, ahora mismo no hay por dónde cogerlo. España tiene otros peligros, otros riesgos, pero están más relacionados con el crédito público del Estado que con el crédito privado. claro, pero es que te iba a decir que en realidad no sé por qué nos retrotraemos al 2008 si tenemos el ejemplo del COVID, que fue otra crisis Claro, de bloqueo absoluto, cayó la vivienda, pero no se desplomó, no hubo un sangrado del 18-20% del precio de los claro, inmuebles. hombre, a ver, es verdad que yo el COVID la pondría un poco como en paréntesis, ¿no? Porque es una crisis exógena donde una vez se comprobó que no había colapso financiero, rápidamente los precios de los activos reflotaron, ¿no? Eh, o sea, las viviendas caen en crisis inmobiliarias y las crisis inmobiliarias son crisis muy vinculadas con la sobreacumulación de crédito privado Mm. dirigido a comprar vivienda. Entonces, si eso no lo ha habido, veremos si lo empieza a ver ahora, lo que decía antes, pues claro, un crecimiento o sea, del último trimestre del 16%, entiendo que es interanual, no está indicado, pero entiendo que es interanual. Claro, si eso lo mantienes durante varios años, pues ahí sí tendrás una acumulación de crédito privada preocupante. Y claro, si luego ese crédito privado colapsa y estás forzado a liquidar los activos que has adquirido apalancadamente, ahí sí tienes un proceso de caída muy fuerte del precio de los activos. Pero es que de momento en España no se ha dado eso. Es decir, de momento en España No. los precios de la vivienda no han subido porque haya habido un recalentamiento del crédito y un sobreendeudamiento de las familias y por tanto cuando pinche todo eso, no. Pues no sé si en 10 años estaremos hablando otra vez de eso, pero ahora mismo no. Y por tanto esperar que en 4 o 5 años haya un colapso del 30 o del 40% de los precios de la vivienda no me parece en absoluto realista. Que pueda caer un 1, un 2, un 5, pues bueno, todo eso si viene una crisis económica relativamente fuerte puede pasar, pero un colapso del crédito y liquidación involuntaria, forzada de activos adquiridos apalancadamente con ese crédito, yo ahora mismo no lo veo, la verdad.
No, yo estoy de acuerdo. Y por cerrar con esto, yo siempre digo que para comprar vivienda, siempre que he comprado, que tengo dos inmuebles, me fijo en dos factores. Uno, efectivamente, que el precio esté precio de mercado o un poco por debajo de lo que están las expectativas y demás, o sea, que el precio me encaje dentro de lo que tengo Ujú. planteado. Y luego el acceso a la financiación, es decir, que Claro. como me he hipotecado, pues que la financiación no sea excesivamente cara. Ahora que tenemos financiación cara y pisos caros, ¿no? Por eso encontrar lo adecuado, pues a lo mejor se antoja un poco más difícil en este ciclo, pero también jugar con las bajadas de tipos es un poco peligroso, porque no sabes Sí, hasta hombre, qué punto va a porque, haber suelo y claro, todo es esto. que, a ver, si la oferta no aumenta y la demanda, digamos, fundamental se mantiene, ya no digamos si sube, sino se mantiene, claro, la mayor facilidad al crédito por bajadas de tipos le dará una mayor capacidad de apalancamiento a esa demanda fundamental y entonces, claro, misma oferta, mayor capacidad de compra, mayores precios. Entonces, no, la solución al problema de la vivienda no es abaratar el crédito. Abaratar el crédito solo permite que eh, los jugadores en el juego de la silla paguen mucho más por no ser el que se queda sin una silla, pero al final hay más gente que sillas y por tanto en esa subasta por no ser el que te quedas descolgado,